A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no responde nuestras oraciones de manera rápida y afirmativa? ¿Y por qué Dios le responde a otros de mejor manera que a nosotros? ¿Será que Dios no escucha nuestras oraciones? Pues la lección de escuela sabática de esta semana tratará de responder de la mejor manera esas preguntas. Así que mis apreciados amigos, bienvenidos. Vamos a ello. El título de la lección de escuela sabática de esta semana es sencillo, la oración. Y vamos a ver cuánto tiempo dedicamos a orar, si lo estamos haciendo de la manera correcta, cuál debe ser nuestra frecuencia al orar y cuál es la mejor manera que tenemos para que Dios responda nuestras oraciones. Así que vamos al texto del día. Salmo 62, verso 8 dice de la siguiente manera: Pueblos, esperen en Él en todo tiempo, derramen ante Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Este es uno de los textos más hermosos que podemos encontrar en la Biblia de cómo debemos aprender a confiar en el Señor y derramar nuestra alma, contarle a Él todos nuestros problemas. Dios nos ha dejado una de las herramientas más hermosas que se llama la oración. Y durante las lecciones anteriores hemos venido hablando de que la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios y contarle todo lo que hay en Él, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros proyectos. Pero muchas veces como cristianos no tenemos la respuesta que esperamos. Yo sé que a veces nos encanta que Dios nos diga a nosotros, sí, esto es para ti, tenlo rápido. Pero a veces Dios responde de maneras interesantes, como espera, o no es para ti, no es el momento. Y muchas veces esto genera en el mundo de los cristianos frustraciones. Pero esta semana vamos a estar estudiando de la mejor manera este tema. Y tenemos que tener la seguridad de esto. Dios siempre escucha nuestras oraciones y siempre las responde. Lo que pasa es que a veces algunas respuestas no nos gustan, pero son la mejor para nuestra vida. Elías, la oración en medio de la crisis. Hoy vamos a hablar de uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, llamado Elías. Un hombre poderoso en la oración. Un hombre que tenía la bendición de colocarse de rodillas y decirle: Señor, detén la lluvia, y dejaba de llover. Pero también tenía el poder de arrodillarse y decir: Señor, envía lluvia, y el Creador del cielo y de la tierra enviaba lluvia. Era un hombre poderoso en la oración, pero tuvo que liderar su vida profética en uno de los momentos más difíciles del pueblo de Israel, donde había un rey llamado Acab que era terrible, creo que era uno de los peores que hubo en ese pueblo, llevando a una apostasía nacional. Mira lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 33. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira del Dios de Israel. Parece ser que este rey fue terrible en sus decisiones. Pero también fue uno de los momentos donde Elías tuvo la oportunidad de mostrarle al pueblo de Dios cómo es una oración de fe. Él tuvo un evento maravilloso en el Monte Carmelo, el cual lo describe el primer libro de Reyes, donde Dios se manifestó con fuego, en poder y en gloria. Pero la lección de esa semana también nos muestra a nosotros a un Elías como tú y como yo, un Elías de carne y hueso, que aún después de haber pasado un momento de reforma y reavivamiento espiritual, tuvo un momento emocional muy fuerte. Elías recibió la amenaza de la esposa del rey y tuvo que huir. Y la palabra del Señor nos dice que Elías incluso entró en una crisis nerviosa. Sus emociones se quebraron, tanto así que le pidió al Señor que por favor le quitara su vida. Pero Dios en ese momento fue al rescate de él. La lección de esta semana nos resalta a nosotros la paciencia que tuvo Dios con su profeta Elías, que es la misma paciencia que Dios tiene con nosotros. El Señor sabe lo humano que somos. El Señor conoce nuestras debilidades. Por eso debemos acercarnos a Él confiadamente. Cuando nosotros oramos, le debemos manifestar al Señor
todo lo que hay en nuestro corazón, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, aún las dudas que nosotros tenemos. Elías en ese momento dudó de la protección del Señor, a pesar que el Creador ya se lo había mostrado durante muchos años. Elías en ese momento se quebró, y ahí es cuando Dios vino al rescate, donde Dios envió a un ángel y luego Dios fue a buscar a Elías donde se había metido. De la misma manera, Dios nos presenta a nosotros esto, que nosotros debemos buscar al Señor en los momentos más oscuros de nuestra vida. Pero debemos tener cuidado con algo que se llaman las expectativas. A veces nosotros nos creamos expectativas de que como somos ya hijos de Dios, que como creemos en el Creador, que como vamos a la iglesia, no vamos a tener problemas o que Dios siempre nos va a responder de la mejor manera. Las expectativas muchas veces son peligrosas porque hace que nosotros perdamos de vista la voluntad de Dios. Y esta lección, y durante esta semana vamos a estar hablando de ese tema, cómo debemos buscar a Dios en oración para que Él haga su voluntad, no tanto la nuestra. Y cómo la oración muchas veces nos prepara a nosotros para recibir la voluntad de Dios que dista de lo que nosotros creemos o esperamos o tenemos en las expectativas. Dios es bondadoso, lo hizo así con Elías y lo seguirá haciendo con nosotros. Cuando parece no haber respuestas. Tal vez en algún momento has orado y le has pedido al Señor que responda de la mejor manera. Y más aún, abres la Biblia y lees promesas como la siguiente que se encuentra en Mateo capítulo 7, verso 7, donde dice el mismo Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y entonces tomas esa promesa en la Biblia y dices: Señor, tu palabra dice que todo lo que pida a ti, tú lo harás. Y lo haces con fe, lo haces con seguridad. Pero a veces no ves la respuesta del Señor, o quizás no ves la respuesta que esperabas. Sin embargo, Dios sí escucha esa oración y sí la responde. La lección de este día nos muestra a nosotros un ejemplo en la vida de Ana. Ana durante muchos años estuvo pidiendo por un hijo. Y no fue una vez, no fueron 2 veces, no fue una semana, no fue un mes, no fue un año, fueron varios años, hasta que finalmente Dios le dio la bendición de ser mamá. Sin embargo, hay muchas personas que le han pedido al Señor la bendición de ser papá y mamá. Y Dios, por alguna razón, no lo responde afirmativamente. ¿Será que es que Dios tiene unos favoritos? ¿O será que Dios le responde a unos sí y a otros no? ¿Cómo funciona eso? Pues la lección de escuela sabática nos presenta a nosotros un consejo maravilloso para nosotros poder entender por qué Dios a veces responde sí, porque a veces Dios responde no, porque a veces Dios responde espera. Pero también nos presenta a nosotros que Dios, de una manera maravillosa, nos da a nosotros la oportunidad de investigar lo que se llama la voluntad de Dios. La lección de escuela sabática de este día nos presenta a nosotros 9 consejos en cuanto a cómo entender las respuestas del Señor. Así que vamos con la primera. Procura que se cumpla la voluntad de Dios y no la tuya. Y esta es una de las grandes batallas espirituales que nosotros tenemos. ¿Cuál es la voluntad de Dios y cuál es mi voluntad? Dice Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. ¿Cuál es la voluntad de Dios y cuál es nuestra voluntad? Y esa es la mayor clave que nosotros debemos aprender. Siempre que nosotros pidamos algo al Señor, digamos: Señor, sea tu voluntad. Porque nuestra voluntad está impregnada de egoísmo, de deseos, de anhelos
y de expectativas. Segundo consejo, considera los motivos por los que pides algo. ¿Qué hay detrás de lo que nosotros estamos pidiendo? ¿Solamente es un anhelo? ¿Solo es un deseo? ¿O hay algo más? El tercero, asegúrate de no estar acariciando algún pecado. El Salmo 66, verso 18, nos presenta una verdad impresionante. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y este es un tema muy sensible. Muchas veces nosotros queremos que Dios responda a nuestras oraciones de la mejor manera, viviendo en pecado. Y ahí es cuando nosotros tenemos que saber algo, tenemos que alejarnos del pecado. No podemos vivir una vida doble. Dios está aquí, pero Dios también me escucha. Ten cuidado, aléjate del pecado. Si sabes que estás haciendo algo malo, aléjate. Si en tu corazón hay algo que no te deja vivir en paz, busca ayuda en el Señor. Pero no puedes vivir de esa manera esperando que Dios te responda de la mejor manera. Cuarto, permanece en Dios y en su palabra. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que cuando pedimos algo debe estar en armonía con lo que dice la palabra del Señor. Dios no puede bendecir lo que ha maldecido en su palabra. Así que seamos cuidadosos con eso. Quinto, ora con fe. Dios obra de la mejor manera y cuando nosotros lo pedimos con fe, Dios hará lo mejor para nosotros. Dice Mateo capítulo 21, versículo 22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero recuerda que en la palabra del Señor hay algo que se llaman las promesas condicionales. ¿Qué significa eso? Que Dios sabe qué es lo mejor y que muchas promesas tienen ciertas condiciones para que puedan ser una realidad en nuestra vida. Claro, yo sé que a veces a nosotros nos gustaría que Dios fuera dadivoso todo el tiempo, con todo, vivamos como vivamos, hagamos lo que hagamos. Pero es que Dios dejó promesas condicionales y esas promesas condicionales exigen que nosotros tengamos fe, vivamos en su palabra, nos alejemos del pecado, que busquemos su voluntad, no nuestros deseos egoístas. Cuando yo tengo esa fe y esa creencia y desarrollo esa convivencia con el Señor, sé cómo actuar y sé qué pedir y qué no pedir. Considera el estado de tu corazón. ¿Hay humildad u orgullo en él? Dice Santiago 4, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. En las iglesias que he estado, yo siempre he visto cómo el orgullo es algo que se mete en el corazón de líderes, hermanos, ancianos, jóvenes, adultos. El orgullo, apreciados amigos, es una de las cosas más peligrosas y esto nos separa a nosotros del Señor y de las respuestas que Él tiene para nosotros. Persevera en la oración. Este es un consejo constante en las Sagradas Escrituras. Ser perseverante en la oración significa tener un hábito, una costumbre, una rutina de clamar al Señor, pedir al Señor. No te puedes cansar de hacerlo. Hazlo constantemente. La siguiente es una de las que a muchos no les gusta. Es aprende a perdonar a los demás. Marcos 11, 25 y 26 dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Creo que este texto no necesita comentarios. Pero una de las grandes batallas en las iglesias es que hay hermanos y hermanas que no se perdonan. Dejan que el orgullo los llene y el enemigo comienza a generar ahí resentimiento. Por eso es tan importante y por eso el Señor dijo, perdona 70 veces 7. ¿Qué significa eso? Aquí lo importante no son los números. Aquí lo importante es que debes aprender a perdonar todas las veces que sean necesarias. Y la última, Dios ve el panorama completo. Apreciado amigo, apreciado hermano, aunque nosotros seamos muy inteligentes, muy sabios, muy sagaces, nosotros no sabemos ni siquiera qué va a pasar esta tarde, o qué va a pasar mañana, o qué va a pasar el sábado, o qué va a pasar el domingo. Dios ve
el cuadro completo, el panorama completo. Nuestra visión, apreciados hermanos, es solamente de un ya, de un instante, pero Dios puede ver el panorama completo. Por eso las respuestas de Dios siempre serán mejores que las nuestras. Por eso muchas veces Dios responde y nosotros no lo entendemos o incluso nos ponemos de mal genio con Él, pero a medida de que va pasando el tiempo, nosotros decimos, wow, ahora entiendo que la respuesta que Dios me dio fue la mejor. Así que, apreciado amigo y apreciado hermano, no te preocupes tanto porque el Señor te responda ya. Preocúpate por hacer la voluntad de Dios y que todas las respuestas que llegue a tu oración es porque es la voluntad del Señor, que es buena, perfecta y santa. Jesús nos enseña cómo orar. Y este es el núcleo de la lección, porque aquí los discípulos comenzaron a notar algo en Jesús. Y es que Jesús era poderoso en la predicación. Jesús era poderoso en los milagros. Jesús era un hombre de autoridad, dice las Sagradas Escrituras. Pero los discípulos comenzaron a notar que Jesús tenía un hábito, una rutina, algo que lo hacía muy especial. Y es que cada día Jesús tomaba tiempo para orar y estar en comunión con el Señor. Incluso las Sagradas Escrituras nos registran que Jesús salía muy de mañana a orar. Marcos 1:35 dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y la lección sigue presentando algunos textos que muestran cómo Jesús tenía esta costumbre, este hábito, esta rutina. Lucas capítulo 5, versículo 16, 6:12, 9:18, 22:12, 24:30, en fin. Los discípulos comenzaron a notar que Jesús oraba y que esto era una fuente de poder. Así que ellos lo entendieron. Y llegó un momento donde ellos le dijeron al Señor de la siguiente manera: Señor, por favor, Jesús, enséñanos a orar. Ahora, yo quiero que imaginen la escena. Unos hombres religiosos, unos hombres que iban a la iglesia, unos hombres que habían estudiado el Antiguo Testamento, eran personas muy cristianas, guardaban el sábado, pero ellos sentían que sus oraciones no pasaban el techo. Y ellos le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar, porque ellos vieron que orar era la fuente del poder espiritual. Jesús los mira y les enseña lo que nosotros hoy conocemos como la oración modelo. Pero antes de eso, les muestra algunos errores que se cometen en la oración. Vamos al Evangelio según Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí el Señor, antes de enseñar la oración modelo, le dice: mira, hay unos hábitos, hay unas costumbres en la oración que no están bien. Vanas repeticiones, orar con orgullo, orar para que los vean, usar palabras extrañas, sino que tiene que ser algo del corazón. Y aquí es cuando Jesús le enseña a sus discípulos, y por supuesto que a nosotros, el Padre Nuestro, que es una de las oraciones más hermosas que podemos encontrar en toda la Biblia. Ahora, nunca fue el plan de Jesús que esto se convirtiera en una repetición de la repetidera. Jamás. Claro, yo puedo orar una vez con el Padre Nuestro. Claro que sí, pero yo no puedo estar repitiendo. Nunca fue el plan de Dios. Por eso fue una oración modelo. Y vamos a analizar esta oración para que veamos cuáles son los elementos
que Jesús le estaba presentando a los discípulos y por ende a nosotros. La oración del Padre Nuestro se encuentra en el Evangelio según Lucas y el Evangelio según Mateo. A mí personalmente me gusta más la de Mateo, me siento más identificado. Así que vamos a leerla y luego la analizaremos. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 15. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Y luego, en el versículo 14 y versículo 15, el Señor presenta la verdad de cómo nosotros debemos perdonarnos los unos a los otros para que el Señor escuche nuestras oraciones. El Padre Nuestro es una de las oraciones más lindas y la lección de este día la divide de diferentes maneras para que nosotros la podamos entender mejor. Lo primero es que empieza con esta expresión: Padre Nuestro que estás en los cielos. Aquí nosotros podemos entender algo que se llama una relación personal con Dios. El Señor lo está graficando como el Padre que tú y yo necesitamos. Es una relación íntima, una relación cercana. La segunda expresión es santificado sea tu nombre. Reconoce la santidad de Dios y hace que nosotros nos acerquemos a Él con reverencia y respeto. Entonces, aquí hay dos ideas que nosotros debemos unir. Número uno, la relación personal e íntima que yo tengo con Dios, pero también el respeto y la reverencia que yo tengo con Él. O sea, aunque me relaciono con Él como un amigo, es Dios, es el Rey de Reyes, es el Señor, es el Eterno, es el Altísimo. Así que yo no puedo acercarme a Él de la misma manera como me acerco a cualquiera. No, aunque Él me ama, aunque es mi Padre, sigue siendo Dios. La tercera expresión es: venga tu reino. Es cuando nosotros anhelamos, apreciados hermanos, vivir en el reino de Dios hoy, mañana y siempre. Pero también anhelamos que el Señor Jesús venga y establezca su reino de gloria por la eternidad y nosotros podamos estar aquí. La siguiente expresión es: sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y aquí es donde nosotros debemos aprender a aceptar la soberanía de Dios. ¿Cómo nosotros podemos confiar en un Dios que tiene el control? Aunque a veces parece que no. Aunque cuando nosotros vemos las noticias y lo que está ocurriendo en el mundo, como que nos asustamos y decimos: ¿dónde va a parar esto? Tranquilos, Dios tiene el control. La siguiente expresión es: danos hoy el pan de cada día. Podemos pedir lo que nosotros necesitamos para el día. Hay una expresión en el Antiguo Testamento donde el proverbista, el sabio, le dice: Señor, no me des más de lo que necesito, porque me puedo olvidar de ti. Ni me des menos, porque voy a hablar mal de ti. Aquí es cuando nosotros debemos aprender a ser equilibrados, que lo que nosotros pedimos al Señor es lo necesario. Luego habla de: perdona el mal que nosotros hacemos, porque nosotros también perdonamos a los demás. ¿Y por qué hace tanto hincapié en esto? Porque el corazón del ser humano es un problema. A veces nosotros queremos que Dios nos perdone y de hecho lo hace. Pero cuán difícil es que nosotros perdonemos a otros ofensas mucho más pequeñas que las que nosotros le hacemos al Señor. Y aquí es donde nosotros podemos ver ese balance. Es que el Señor dice: yo te he perdonado a ti 100,000, pero tú no eres capaz de perdonar 10. O sea, te estoy perdonando 100,000, perdona 10. Cuando tú perdonas 10, apreciado amigo y apreciado hermano, tu corazón está preparado para recibir aún más bendiciones del cielo. Sigue diciendo la oración modelo: no nos dejes caer en tentación. Hermanos, esto es una de las cosas que nosotros vivimos. Le pedimos: Señor, líbranos del mal. Es esencial en estos tiempos pedir la protección del Señor. Como lo dice el Salmo 91,
Señor, protégeme, pero también ayúdame a salir de algunas tentaciones donde nosotros mismos nos metemos. Y termina, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y sé que para muchos esta es una expresión nueva en el Padre Nuestro. Sin embargo, es la conclusión que el mismo Jesús le está dando al Padre Nuestro, donde reconoce que nosotros somos hijos del Señor y que todo lo que hay, que todo lo que soy, que todo lo que yo tengo pertenece a Dios. Y esta es una de las grandes lecciones del Padre Nuestro, que tú, que yo, que lo que tengo, que lo que no tengo, que el carro, que la casa, que todo lo que hay le pertenece al Señor. Y esa es una de las grandes oraciones que nosotros podemos ver para entender cómo es que debemos orar y clamar al Señor. Así que nosotros deberíamos dedicarle más tiempo a la oración. Nosotros todos los días deberíamos dedicar un tiempo para tener un momento de intimidad con el Señor, un momento donde podamos crecer en nuestra relación. Así que, apreciado hermano y apreciado amigo, si usted me dice a mí, yo no sé cómo orar, no sé qué palabras usar, no sé cómo hacerle, creo que la lección de este día es básica para usted. Cómo el Señor le enseñó a sus discípulos y a nosotros a orar y presentar nuestras peticiones al Señor. Tienes la mejor manera, el mejor maestro, y obviamente vas a tener los mejores resultados. El Padre Nuestro nos enseña a nosotros cómo orar. Alabanza, confesión, pedidos y gratitud es el título de la lección de este día. ¿Y por qué nos habla a nosotros de 4 elementos importantes? Porque cada oración debe contener estos 4 elementos. Claro, yo sé que a veces hay oraciones muy breves, como la que Pedro hizo cuando se estaba hundiendo. Solamente dijo, Señor, sálvame. Pero estamos hablando de la oración habitual, de esa oración que nosotros hacemos todos los días, en algunos momentos del día, donde le presentamos al Señor nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, pero también donde lo alabamos y le agradecemos y bendecimos su nombre, como dice el Salmo. Entonces, apreciado amigo y hermano, aquí están estos 4 elementos que nosotros vamos a ir desarrollando durante este día. Vamos a Daniel, capítulo 9, versículo 4 al 19. Dice así: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y a medida que sigues leyendo, comienzas a ver estos 4 elementos: la alabanza, la confesión, los pedidos y la gratitud. Estos 4 elementos deben contenerse en nuestras oraciones que le hacemos al Señor. Entonces, vamos a hablar de qué es la alabanza. La alabanza es una expresión de adoración a Dios. Es un reconocimiento por ser quien es y por su carácter. Hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos adorar al Señor, porque es nuestro consolador, porque es nuestro salvador, porque es nuestro creador, porque es nuestro buen pastor, porque Él es el alfa y la omega, porque Él es nuestro creador, nuestra roca, nuestro refugio. O sea, hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos alabar al Señor. Pero cada oración también debe tener una confesión, como lo acabamos de ver en Daniel. Daniel dijo, hemos olvidado tu pacto, hemos sido impíos, hemos sido pecadores. Entonces, esa confesión nos lleva a nosotros a recibir el perdón, porque estamos arrepentidos de lo que hemos hecho mal. Entonces, la confesión y el perdón es cuando nosotros dialogamos con Dios y le decimos, mira Señor, hemos fallado en esto. Señor, perdóname porque volví a caer en esto. Perdóname en la sangre preciosa de Cristo. Y así vas a recibir. Esto nos hace sentir a nosotros en ese momento de limpieza, donde yo me estoy limpiando, yo no puedo seguir con este cargo de conciencia. Señor, perdóname en la sangre preciosa del Señor y serás perdonado. Ay, pastor, pero ¿y yo por qué no lo siento? No, es que esto no se trata de sentir, se trata de aceptar.
porque la palabra del Señor lo prometió y dijo que si nosotros pedimos perdón, nos hemos arrepentido, Él nos perdonará y punto. Después de la confesión vienen lo que se llaman las peticiones, como lo hemos visto en la oración de Daniel, capítulo 9, donde Daniel comienza a decirle al Señor que saque a su pueblo, que libere a su pueblo, que le explique la profecía y cómo Dios responde de esa manera. Dice que nosotros debemos presentar esas peticiones al Señor. Yo sé que a veces nosotros tenemos más peticiones que gratitudes o que momentos de alabanza, pero el Señor no se cansa de escucharte. Yo quiero que entiendas esto, el Señor nunca se va a cansar de escucharte, porque Él te ama, porque Él tiene la capacidad, el poder de escucharte todas las veces que sean necesarias. Así que esas peticiones, cuando nosotros las hacemos, los desafíos, las preocupaciones, las angustias, siempre que nosotros se las pedimos al Señor, debemos decir, Señor, pero hágase tu voluntad. Y el cuarto elemento son las acciones de gracias. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. ¿Por qué tienes que agradecerle al Señor? Por el desayuno, por el almuerzo, por tener la familia, por respirar, por oír, por escuchar, por ver, por cada una de las bendiciones que Dios te ha dado, son motivos que nosotros tenemos para agradecer al Señor. Entonces, rápidamente, son 4 elementos. ¿Cuáles son? Alabanza, confesión, pedidos y gratitud. Estos son los elementos básicos en una oración. Así que, por favor, practiquémoslo día a día. Otras preguntas acerca de la oración. Cuando hablamos de este tópico, debemos reconocer que es muy amplio. Se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo orar, ejemplos de oración, modelos de oración, oraciones especializadas, oración por los enfermos, oración por la voluntad de Dios, oraciones de alabanza, de gratitud, de testimonio, oración con los salmos. Hay muchísimos temas que podríamos tratar. Sin embargo, la lección de escuela sabática habla de 5 preguntas más acerca de la oración. Son las siguientes. ¿Por qué debemos orar si Dios todo lo sabe? La segunda, ¿por qué orar cuando todo está bien? La tercera, segunda, ¿por qué orar cuando todo está bien? Tercera, ¿cuál es el papel de la fe en la oración? Cuarta, ¿con quién debo orar? Y la última, la quinta, ¿cómo debo escuchar a Dios? Cada una de estas preguntas se desarrolla en la lección de escuela sabática de este día. Ahora, ¿por qué debemos orar si Dios todo lo sabe? Hermanos, la oración no es para informarle a Dios de lo que está pasando aquí en la tierra. No. O, Señor, te voy a decir lo que tú no sabes. No. La oración, más que informarle a Dios, prepara nuestro corazón para recibir la respuesta que Él tiene para nosotros. La segunda es muy interesante y es ¿por qué orar cuando todo está bien? Uno de los grandes problemas es la autosuficiencia y el orgullo. Todo está bien, no necesito orar. Las personas, por lo general, oran más cuando están en necesidades, en una crisis, en un problema, con un familiar enfermo, con una situación con los hijos. Pero cuando todo está bien, como que nos alejamos de Dios y nos enfriamos. Sin embargo, ahí es cuando la oración se convierte en un salvavidas, porque la oración nos acerca al Señor, mantiene nuestro corazón humilde, mantiene nuestra actitud correcta frente a Dios. Y esto, apreciado amigo, debe ser continuamente. ¿Cuál es el papel de la fe en la oración? Es básico. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Apreciado amigo y apreciado hermano, la oración es la llave del cielo, pero la fe es la fuerza con la que mueves esa llave para que las puertas del cielo se abran y derrame bendiciones sobre ti y sobre tu familia.
La fe es un compañero inseparable de una persona que le gusta vivir en oración. ¿Con quién debo orar? En primer lugar, yo debo entender que debo orar a solas con el Señor, donde yo abro mi corazón y le digo, mira Señor, esta es mi preocupación, este es mi dolor. Incluso hay personas que lloran en ese momento de intimidad con Dios. Ese es el primer paso. El segundo paso es con tu familia, con tu pareja o en un grupo pequeño. Ahí es donde tú oras y consagras a toda tu familia al Señor. Y el tercero es la oración en la iglesia, donde en nuestras congregaciones abrimos espacios para que los hermanos oren los unos con los otros por los otros, y donde hacemos cultos para orar de manera activa y que nuestra vida espiritual pueda crecer. ¿Cómo debo escuchar a Dios? Pues, apreciado amigo, qué bueno es guardar silencio en las oraciones. A veces guardar silencio en la oración es interesante porque Dios pone pensamientos en nuestra mente. Sin embargo, la mejor manera de escuchar a Dios es estudiando la Biblia. Cuando usted abre las Sagradas Escrituras y está leyendo, Dios te pone en la mente y te dice, wow, mira, este es el mensaje que tengo para ti. Esta es la respuesta a tu oración. Y uno dice, oh Señor, gracias, gracias. ¿Por qué? Porque el Señor habla a través de su palabra. Así que, apreciado hermano y apreciado amigo, la oración es una bendición para ti y todas las personas que te rodean. Para estudiar y meditar, en este último día hay varias preguntas, hay 4 o 5 preguntas que nosotros podemos desarrollar a nivel personal y también a través de la clase de escuela sabática. Pero quiero enfocarme en una que es la última que me gustó mucho. Dice así, ¿hay algo que te gustaría modificar o algo nuevo que desearías poner en práctica en tu vida de oración como resultado de la lección de esta semana? Creo que esta pregunta tenemos que desarrollarla muy bien, porque la lección de esta semana nos dio mucha información. Para mí los 4 elementos fueron fundamentales, lo que es la alabanza, la confesión del pecado, las peticiones y las gratitudes, especialmente esa parte, gratitudes. Creo que tengo que implementar más eso, recordar todas las cosas que Dios hace por mí, me hace más feliz. Ahora quiero que me respondas algo. ¿Qué vas a implementar en tu vida de oración? Escríbelo, quiero leerte, que tú me digas, voy a implementar esto, vamos a ver, porque estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Y para terminar la lección de esta semana, haciendo un pequeño resumen, recuerda que la Biblia nos presenta hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres que fueron iguales a nosotros con nuestras debilidades. Sin embargo, Dios escuchó sus oraciones y esas oraciones produjeron tanto en ellos como en las personas que los rodean reavivamientos y reformas. Creo que la oración, apreciado hermano y apreciado amigo, inevitablemente nos lleva a nosotros a un reavivamiento y una reforma de nuestra vida. Debemos practicarla día a día, momento a momento. Y el crecimiento espiritual que provoca la oración es una realidad que no podemos negar. Cada iglesia, cada familia debería dedicar más tiempo a orar. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana.